La sesión. Le doy la bienvenida a todos y le doy la palabra al secretario. Buenos días, gracias, presidente. El 30 de agosto, el Ejecutivo hizo presente la urgencia en carácter de discusión inmediata, una vez más, al proyecto de ley que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales. El Ministerio del Trabajo hizo llegar un informe en relación con la glosa 03 sobre ocurrencia de incidentes y ataques informáticos registrados en los servicios dependientes de esa Secretaría de Estado. Además, el día de ayer, la Fiscalía Nacional hizo llegar un oficio en el cual expresa la opinión institucional acerca del proyecto de ley también sobre registros audiovisuales. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien, le damos la bienvenida a los colegas senadores, al subsecretario de Prevención del Delito. Le damos también la bienvenida a sus asesores. Muchas gracias. Yo sé que le gusta mucho mi chaqueta, así que probablemente de ahí su reclamo. Muy bien. Esto es lo bueno de esta comisión, que siempre tiene buen sentido del humor. Estimados, solo para contarles que el día de hoy tenemos una sesión que creo es bastante relevante, porque como bien han sabido, los asesores, junto con el Ejecutivo, han venido trabajando una serie de artículos del proyecto de ley de seguridad privada. El proyecto de ley de seguridad privada es uno de los más relevantes que hemos tratado este año. Solo para recordarles que tenemos 60.000 carabineros aproximadamente y el número de guardias privados que hoy día no cuentan con una normativa es más de 4 veces esa cifra. Y por lo tanto, la buena noticia, estimados colegas, es que el día de hoy hemos ya logrado un acuerdo prácticamente total con el Ejecutivo y con todos los senadores de todas las sensibilidades políticas sobre este proyecto de ley. Una vez más agradecerle al conjunto de senadores, a sus asesores, y hay solo un elemento que vamos a votar distinto al paquete de acuerdo, porque en el paquete de acuerdo hay unanimidad, entonces lo voy a relatar. Posteriormente a relatar el acuerdo va a quedar un solo elemento que vamos a votar separado porque no hubo acuerdo en aquello, que es la metodología que hemos venido implementando, que nos ha permitido también avanzar con mayor prolijidad y con mayor seriedad. Procedo a leerles el contenido de la parte donde sí estamos de acuerdo, ¿ok? El día de hoy tenemos en nuestras carpetas el último paquete de normas para aprobar. Se trata de los capítulos 4 y 5 que regulan la seguridad privada en eventos masivos y a las autoridades encargadas de la supervisión. Sí, está en sus carpetas. Control y fiscalización de la ley. Perdón, ¿cuál es el titular que dice acuerdo martes 8 de agosto? El proyecto de ley está acá, el comparado. Ahí se lo está entregando, se lo pueden entregar todos los asesores, lo que estoy leyendo en este momento, ¿ok? Encargadas de la supervisión, control y fiscalización, donde adelantaremos que solamente no existió acuerdo en la incorporación de la circunstancia agravante en el caso de cometer delitos en contra del personal de seguridad privada que aquí regulamos. Primer punto del acuerdo. En cuanto a la seguridad privada en los eventos masivos, de los artículos 55 al 73, se incluyen definiciones sobre los eventos masivos y quienes participen en estas actividades. Se distingue también entre quienes las desarrollan de manera esporádica y quienes lo hacen habitualmente. Por regla general, serán masivos aquellos eventos cuya concurrencia estimada sea de más de 3.000 personas y se define que deberán contar con un plan de seguridad que deberá ser definido por el delegado presidencial y serán fiscalizados en su ejecución por parte de Carabineros. 2. Por otro lado, se excluyen de la aplicación de estas exigencias aquellas actividades reguladas por las leyes especiales como el fútbol y establecimientos que por su naturaleza desarrollan actividades recreativas tales como teatros, cines, bares, discotecas, restaurantes, salvo cuando excedan las 3.000 personas. Finalmente, se detallan ciertos deberes y obligaciones de asistentes y organizadores. Por ejemplo, los organizadores deben adoptar las medidas de prevención y protección de riesgos inherentes a la actividad, denunciar dentro de las 24 horas siguientes ante la autoridad que corresponda
los hechos que revistieren caracteres de delito o contratar a guardias de seguridad privada en conformidad a las normas señaladas en la presente ley. Punto número 3. En cuanto a las autoridades encargadas de la supervisión, control y fiscalización de la ley, se regulan con mayor detalle algunas de las disposiciones ya aprobadas en el capítulo primero del proyecto de ley. En el artículo 74 se establece que el Ministerio encargado de la Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, le corresponderá autorizar, regular, supervigilar, controlar y ejercer las demás atribuciones legales en materia de seguridad privada. Para ello, actuará como órgano rector y contará con la colaboración de Carabineros de Chile. B. En el artículo 75 se establece que la Subsecretaría de Prevención del Delito deberá asesorar y colaborar con el ministro encargado de la Seguridad Pública en el cumplimiento de las funciones y atribuciones en materia de seguridad privada y el deber de reserva de los servidores que se desempeñen en dicha subsecretaría. Para lo anterior, en los artículos 76 y 78, se les entregan atribuciones clásicas de órgano fiscalizador, como ocurre con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, debiendo aplicar, interpretar, orientar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos e impartir instrucciones de general aplicación en las materias de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones propias del Ministerio encargado de Seguridad Pública, y además deberá llevar los registros de información regulados en la ley. Letra número D. En los artículos 79 al 83 se regula el rol de Carabineros como autoridad fiscalizadora, encargada de supervisar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en esta materia, bajo la dirección de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de acuerdo a las instrucciones generales y específicas que éste imparta. Tratándose de entidades ubicadas en recintos portuarios, aeropuertos u otros espacios sometidos al control de la autoridad militar, marítima y aeronáutica, las atribuciones que se otorgan en la presente ley a Carabineros de Chile serán ejercidas por la autoridad institucional que corresponda. Letra E. En los artículos 84 y siguientes se regulan las infracciones y sanciones, distinguiendo entre gravísimas, graves o leves, regulando multas que serán aplicables por los juzgados de policía local. Este es probablemente el principal aspecto en que progresivamente se debiera avanzar hacia un procedimiento administrativo, sancionar sustanciado integralmente por la Subsecretaría de Prevención del Delito o la Superintendencia, que en el futuro se cree para estos efectos. Sobre la cuantía se mantienen los montos de las multas en sus tramos, las infracciones gravísimas van entre 650 a 13.500 UTM. En los artículos 100 y siguientes se regula el procedimiento ante los juzgados de policía local, procedimiento de suspensión o revocación de autorización en materia de seguridad privada y de la cláusula de establecimientos por infracciones gravísimas de la normativa que estamos aprobando. Letra G, en los artículos 103 a 107, se precisa que mientras las entidades obligadas mantengan en ejecución sistemas de vigilancia privada o medidas de seguridad aprobadas en conformidad a esta ley, los contribuyentes tendrán derecho a imputar como gastos necesarios para producir renta a aquellos en que deban incurrir por la aplicación de las normas de esta ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Letra número H. Por último, en los artículos 108 y 109 se regulan las normas adecuatorias. Destacamos el 108, donde se adecúa el artículo 175 del Código Procesal Penal, incorporando el deber de denunciar los delitos que conozcan los jefes de seguridad o jefes de establecimientos donde ejerzan sus funciones las entidades obligadas y los representantes legales de las empresas que ejerzan actividades de seguridad privada, así como los organizadores o productores de eventos masivos, de acuerdo a la ley que regula esta materia. Letra I. El proyecto de ley tiene además 5 artículos transitorios. Se establece que la ley entrará en vigencia 6 meses después de la publicación. Se fija el plazo de 1 año para que el presidente de la República dicte el reglamento sobre seguridad privada y el reglamento de eventos masivos. Se establece un plazo de 60 días para que las empresas transportadoras de valores, las instituciones bancarias y financieras de cualquier naturaleza, las empresas de apoyo al giro bancario que reciban o mantengan dinero en sus operaciones y los establecimientos de venta de combustible presenten su primer estudio de seguridad de conformidad a las normas de la presente ley. Respecto al resto de las entidades obligadas que ya tengan estudios, estos se mantendrán en tal calidad durante un periodo máximo de 2 años. J. Para dar certeza jurídica al resto de las actividades, se establece también que las autorizaciones otorgadas a las personas naturales y jurídicas que ejercen actividades de seguridad privada y que se encuentren vigentes al momento de la entrada en vigencia de esta ley se mantendrán hasta la fecha de su
vencimiento conforme con la legislación vigente a la época de su otorgamiento. K. Finalmente, se establece que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año de vigencia se financiará con los recursos que contemplen en el presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito y en lo que no alcanzaren, con cargo a aquellos que se consignen en la partida presupuestaria del Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. Con estas normas aprobadas, solo restaría discutir la indicación propuesta sobre la circunstancia agravante penal en el caso de que se cometan delitos en contra de las personas dedicadas a las labores de seguridad privada. Se comparte la indicación para que ésta sea debatida y votada. En total serían 112 artículos permanentes y 5 artículos transitorios los acordados finalmente. Yo le doy la palabra al Ejecutivo brevemente para que también comente sobre este acuerdo marco que acabo de escribir y después procederemos a compartir este acuerdo general, más allá de que hablamos que en lo formal la votación se va a realizar la próxima semana. Muchas gracias, presidente, y por intermedio suyo saludar a los miembros de la comisión. Efectivamente, y como usted menciona, creo que aquí hay un trabajo que da cuenta de una ley que tras 12 años nos pone a un nivel internacional y un estándar bastante superior. Quiero partir por reconocer, si usted me permite, presidente, el trabajo que se ha hecho con los equipos de los senadores. Creo que aquí progresivamente esto ha ido mejorando y avanzando y son buenas noticias para todos quienes estamos acá. Hay los estándares que se establecen también en este paquete que estamos presentando en este momento. Habla finalmente de terminar con un universo de dispersión de decretos circulares que regulaban la seguridad privada y que hoy nos permite tener un cuerpo coherente, pero también lo suficientemente robusto para enfrentar y para abordar una realidad presente, pero también prepararnos para los cambios que pueden existir en una realidad futura. Establecemos niveles de riesgo, entramos por primera vez también en la regulación de eventos masivos. Eso también es algo muy significativo que no podemos dejar de lado y que también estaba desagregado por iniciativas particulares de intendencias y de marcos regulatorios alternativos, y creemos que de cierta manera esta ley también, y lo que usted acaba de mencionar, se hace cargo de la dimensión de esta industria y nos entrega un marco regulatorio muy necesario para el país. Así que yo no hay mucho más que quiero aportar, senador, porque me parece que de cierta manera lo que usted mencionó encapsula el trabajo que hemos hecho y creo que estas son muy buenas noticias para el país. Muy bien. Yo les quería proponer, colegas, hablé con el secretario, que dado la envergadura del paquete de acuerdo que tenemos, en la práctica hoy día hagamos una votación simbólica, pero formalmente, dado que el secretario va a tener que hacer educaciones, va a tener que asegurarse que quede todo muy bien hecho, el próximo martes vamos a hacer la votación formal. O sea, en el fondo vamos a comenzar la sesión. La idea es que hoy día discutamos y lo acordemos, pero que la Secretaría tenga una semana para asegurarse de que todo lo acordado quede prístinamente escrito. Entonces, de alguna manera, hoy día es un acuerdo político, donde vamos a discutir los temas de fondo, vamos a votarlos simbólicamente hoy día y lo vamos a ratificar la próxima semana. Cosa que, en el fondo, desde el punto de vista procesal de la legislación, la próxima semana quedaría ya la Secretaría la fecha de aprobación. Perdón, secretario, senador Sondón. O lo otro es votar ahora y que le demos la facultad al secretario para que arregle si hay algún problema. Es más fácil. Secretario. ¿Qué opina usted? Yo le agradezco la confianza. Sin embargo, estimo que es más prudente tener algún tiempo para hacer un examen más detenido. Probablemente surjan algunas enmiendas que no sean estrictamente formales y por lo tanto yo prefiero poner en conocimiento de los senadores esas eventuales modificaciones de estructura, de coherencia interna, en fin, lo que hace normalmente la Secretaría. Desde luego eso puede estar en conocimiento de los senadores antes de la sesión del martes, de manera que efectivamente el martes ustedes lleguen con conocimiento de todo, simplemente a votar. Muy bien, entonces, estimados, si les parece bien, colegas, si les parece bien, yo voy a dar por aprobado un acuerdo político en la comisión, cosa que estamos de acuerdo y podemos confirmar hacia la opinión pública que hoy día tenemos un acuerdo político sobre
la ley de seguridad privada. Sin embargo, formalmente la campanilla va a sonar el próximo martes ya con el texto final. En el fondo esa es la distinción. Senador Flores me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Estando de acuerdo con esta posibilidad de adelantar trabajo, mientras tanto la Secretaría va acomodando los contenidos que podamos votar formalmente, estoy de acuerdo con eso. Quisiera señalar que me gustaría que se incorpore una indicación en el artículo 61 que entiendo que los asesores legislativos están teniendo en sus manos y que tiene que ver con un agravante respecto de si en un acto masivo algunos ciudadanos agreden a los guardias de seguridad para que pueda ser convocada la fuerza pública y poder regular el acceso a este evento masivo por parte de los agresores a los guardias privados. A mí me parece que es un buen aporte y le solicito considerarlo en la votación. Y luego me ha llegado otra indicación que apunta más o menos a lo mismo, en donde nuevamente se menciona que el cometer delito contra un vigilante privado, guardia, nochero, portero o rondín o cualquier otro personal que ejerza actividad de seguridad privada con motivo de su cargo, se fija cuando portare uniforme credencial. Yo creo que ambas indicaciones deberían ser consideradas. Entiendo que no son parte del acuerdo formal, pero deberían ser consideradas. Gracias, presidente. Efectivamente, senador Flores, yo le propongo que usted vuelva a leer la suya, después yo voy a leer la otra que quedó pendiente y que estemos de acuerdo y la votamos más allá que simbólicamente porque no va a quedar en acta y la próxima lunes se va a oficiar esto, pero que hagamos el ejercicio de... Por lo mismo. Senador Flores, ¿por qué no parte leyendo la suya? Muy bien. Y podemos comentarla, puede comentar el Ejecutivo también y podemos tener un debate sobre esa indicación formalmente, más allá de que la votación va a quedar plasmada el próximo martes. Gracias, Senador presidente. Flores. Como agravante, en el artículo 61, respecto a que los asistentes a un evento masivo tendrán los siguientes deberes, se agrega una letra E y que dice: tratar respetuosamente al personal de seguridad del evento masivo. Los actos de violencia verbal o física en contra del personal de seguridad o de los demás asistentes al evento masivo dará derecho para requerir la presencia de la fuerza pública para restringir el acceso al establecimiento sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan. Esa es la indicación nuestra, presidente. Muy bien, vamos a ponerle entonces esta en votación. El presidente ha puesto en votación la indicación propuesta por el honorable senador señor Flores. Senador Kusanovich. A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Flores. A favor. Presidente. A favor. Aprobada la indicación por la unanimidad de los miembros presentes, 4-0. Bien, la siguiente indicación la voy a leer y le vamos a pedir la opinión del Ejecutivo también, porque aquí no hubo acuerdo, entonces nos gustaría antes de votarla, por escuchar la razón por la cual no hubo acuerdo. Entonces dice lo siguiente, modifícase el artículo 12 del Código Penal incorporando el siguiente numeral nuevo, del siguiente tenor. Cometer el delito en contra de un vigilante privado, guardia de seguridad, nochero, portero, rondín o cualquier otro personal que ejerza actividades de seguridad privada, de acuerdo con la ley que regula esta materia, sea con motivo de su cargo o en el ejercicio de sus funciones cuando portare uniforme, credencial visible al público o cualquier otro elemento que permita acreditar su calidad. Esto es una indicación que pone un agravante en la comisión de delitos contra las personas que ejerzan actividades de seguridad privada. Le damos la palabra al Ejecutivo. Señor presidente, honorable comisión, el Ejecutivo no llegó a acuerdo por esta norma por dos aspectos al menos. El primero tiene que ver con la amplitud de la norma, cuando señala que o cualquier otro personal que ejerza actividades de seguridad privada. Esa es nuestra primera diferencia. Y lo segundo es del fondo, que nosotros en el proyecto de ley de seguridad privada, tanto el proyecto aprobado en primer trámite constitucional como las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, nosotros no modificamos en ningún aspecto el Código Penal, es decir, no profundizamos en aspectos de derecho penal sustantivo. En ese sentido, para nosotros, una mejor técnica legislativa en esta materia era haber creado una norma, redactado una norma con ocasión de la ley de seguridad privada, pero no modificando el Código Penal en el artículo 12, agregando una 24ª agravante al Código Penal. Esa es nuestra opinión, senador. Gracias. Muy bien, pongámosla en votación. Secretario.
se ha puesto en votación la segunda indicación en los términos leídos por el presidente para agregar esta nueva agravante en el artículo 12 del Código Penal. Senador señor Osandón. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador Flores. Presidente, ya hay un artículo que regula los nocheros, los rondines y por lo tanto esta indicación queda en consonancia perfectamente con lo que ya contiene, así que voto a favor. Presidente. A favor. Aprobada por la misma votación anterior. Muy bien. Y yo le voy a pedir a los colegas que manifiesten su voluntad del paquete general, más allá de que va a quedar en la votación más formal para el próximo martes. Entonces que cada uno manifieste su votación frente al paquete general, más allá de que va a quedar para el próximo martes. Así que, senador Osandón, deje su humor a un lado por un minuto y continuemos. Que se refiere al acuerdo general de la ley para que lo demos de alguna manera como acuerdo político de la Comisión, ojalá en forma unánime. Presidente, mire, yo estoy de acuerdo, absolutamente. Además, quiero aprovechar de agradecer a todos los asesores, especialmente a Claudio, que ha sido Claudio Rodríguez, el nexo, porque el año pasado decíamos lo mismo, pero los acuerdos no existían, no llegábamos a nada. Entonces, aquí ha sido bastante importante el trabajo que ha hecho él, más todo el equipo del Ministerio con nuestros asesores, de que hemos dicho que vamos a conversar, pero que no han sido conversaciones de sordos, porque eso es lo que pasaba. Así que yo estoy de acuerdo con esto y felicito y les agradezco a todo el trabajo que han hecho y votaré a favor. Muchas gracias, senador Sondón. Senador Kusanovich, sobre el proyecto de ley y su intención de votación formal el próximo martes. Muy bien. Senador Flores. A favor, presidente, y quiero felicitar y agradecer a los asesores legislativos porque no ha sido fácil encontrar acuerdos sobre el capítulo cuarto y quinto que regula la seguridad privada en los eventos y también respecto de las atribuciones de las autoridades encargadas de la supervisión, control y fiscalización. Me parece un muy buen método el hecho de que no tengamos que debatir todo en la comisión, sino que damos directrices, los asesores trabajan, lo discuten, lo conversan con nosotros y ya venimos aquí con la tarea hecha, presidente. Así que muy bien, a favor. Muchas gracias, senador Flores. Le damos la bienvenida a la ministra del Interior. Yo estoy de acuerdo con usted y además, senador Flores, que votamos aquellas cosas donde hay diferencia. Y eso también es positivo porque abrimos el debate de lo sustantivo en esta comisión. Así que, ministra, tenemos una buena noticia. Acabamos de llegar a acuerdo y hemos concluido el proyecto de ley de seguridad privada, así que formalmente va a ser despachado el próximo martes por un tema de técnica legislativa, pero ya hay acuerdo general, así que en términos concretos puedo decirles que hemos despachado el proyecto de ley de seguridad privada. Felicidades al Ejecutivo, felicidades a los asesores. En lo personal quiero agradecerle también al Jota, que ha estado trabajando con mucha fuerza también de parte de mi equipo, y a Oscarito, que está por ahí. Así que gracias a los dos que son parte. A todo el equipo, yo sé que todos lo han hecho, yo le agradezco a parte de mi equipo y a la Secretaría también, que ha estado siempre con la mejor disposición. Así que muchas gracias a todos. Ministra, bienvenida y le damos la palabra. No, muchas gracias, presidente. Bueno, creo que aquí se ha hecho un esfuerzo, el trabajo paralelo, digamos, de los asesores y asesoras, creo que ha sido fundamental. Una manera que nos ha permitido además ponerle ritmo a un proyecto que era complejo, que era largo. Así que agradecer eso y la verdad, alegrarnos porque esto llevaba tiempo dando vuelta y creo que aquí se ha logrado darle, digamos, una tramitación para que sea ley en, además, los plazos que habíamos comprometido, porque este es un proyecto priorizado también. No entendí bien, sí, lo que me dijo que va a quedar despachado, pero no va a quedar despachado, esa parte no la entiendo bien. En el fondo, el próximo martes, dado que es tanto el paquete de acuerdos que se tomaron, la Secretaría tiene que asegurarse que el texto... Tienen que mirar el texto Tienen que mirar que el final, texto, la campanilla quede aprobado lo pulcro, y no, no algo que no esté completamente... Son muchos artículos que se han acordado, entonces ya hay acuerdo político, no hay nada que discutir, es simplemente formalmente el próximo martes. Hay que cerrar con un texto consolidado. Así es. Así que quedaron... Hay mucha competencia en todo caso. Sí. Todos los días el ranking de la elegancia. Secretario, no sé si quiere manifestarse sobre esta formalidad el próximo martes. Me parece que es efectivamente
conveniente hacer una revisión desde el punto de vista de redacción, estructura, coherencia interna, eventualmente, por las funciones de la subsecretaría, del Ministerio, pudiera requerirse alguna indicación del Ministerio para redondear y evitar problemas en los trámites siguientes de iniciativa, cosas así. Pero yo me sumo al espíritu, al buen ánimo y a las palabras de felicitación a los colegas que permitieron este enorme avance. Muy bien, entonces, si les parece, dado que el siguiente proyecto de ley es sustantivo y vamos a escuchar también a la ministra, liberamos al subsecretario del Interior de Prevención del Delito y a todo su equipo. Y nuevamente muchas gracias. Liberado. Hasta luego, subsecretario. Igual. ¿Cómo se llama el personaje? Sí, sí, es Mario. Es Mario. Muy bien. Ministra, secretario, vamos a comenzar entonces el segundo punto de la tabla, que corresponde al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas. Sí. Se trata de 3 boletines, el 16.180 de los senadores señores Flores, Espinosa, Cast y Osandón, que modifica la ley que determina conductas terroristas y el Código Procesal Penal para perfeccionar la tipificación, la persecución penal de conductas terroristas. Está refundido a esta iniciativa la 16.210, que es el mensaje del Ejecutivo, que determina conductas terroristas, fija penalidad y actualiza la legislación en esta materia. Crea un nuevo párrafo 10 bis en el título sexto del libro segundo del Código Penal, denominado de los delitos terroristas, y por lo tanto deroga la actual ley que determina conductas terroristas. Y finalmente, la iniciativa boletín número 16.244 de las senadoras señoras Bodanovich y Aravena, y senadores señores Bianchi, Macaya y Osandón, que también deroga la actual ley que determina conductas terroristas y establece una nueva ley antiterrorista. Todas estas iniciativas están en primer trámite constitucional. A solicitud de esta comisión, la Sala acordó refundirlos para tratarlos conjuntamente, toda vez que comparten unos mismos objetivos, como son superar las deficiencias que presenta la ley vigente en sus posibilidades de aplicación práctica, mejorar la definición de conducta terrorista, así como robustecer las herramientas de investigación de estos delitos. Las 3 iniciativas, obviamente, se trata de normas de quórum calificados por establecerlo así el artículo 9 de la Constitución Política. Estas iniciativas no tienen trámite de Hacienda. Eso es, presidente. Muchas gracias, secretario. Le ofrezco la palabra a la ministra del Interior, que nos va a dar cuenta también. Uno de los proyectos de ley es del Ejecutivo, así que queremos escucharla también en su contenido. Ministra, usted o sus asesores, que usted estime conveniente. Gracias, presidente. Vamos a hacer una presentación para introducirlos en este proyecto. Quisiera contar en general, no sé si es posible llevar yo el asunto. Yo lo voy pasando, o si quieren. Que es mejor, porque si no uno tiene que estar como... ¿Está con la flechita? ¿Sí? ¿Para al lado o para ya. Bueno, este proyecto que estamos presentando aquí hoy día... Ahí está. Lo que quiere es actualizar, modificar la regulación que existe actualmente en materia de delitos terroristas y lo hace a partir de un contexto, digamos, que nos ha hecho que esto que se ha intentado en varias oportunidades, a esta altura tenga una cierta prioridad. No sé si puedo achicar esto aquí para que no moleste. Ahí. ¿Con la flecha por delante? No, sí, era para achicar es para achicar el monito. Bueno, en primer lugar, que nosotros tenemos una legislación que ha presentado problemas de manera constante desde el retorno a la democracia. Originalmente esta era una legislación, es una ley que se dictó durante la dictadura
y durante toda su aplicación en la primera etapa tuvo siempre muchos reparos porque tenía una serie de características que eran cuestionadas desde el punto de vista del debido proceso y también de los derechos humanos. Eso llevó a que alguna sentencia que se dictó en base a esta legislación fuera cuestionada y tuviéramos reparos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos producto de esa sentencia. Y en el primer gobierno del presidente Piñera se hizo una modificación a la ley en un contexto también de una contingencia, una huelga de hambre, de presos que estaban algunos de ellos acusados, entiendo que no condenados, pero acusados por la ley antiterrorista. Se hizo una modificación a la ley en la cual se digamos, estableció de tal manera la tipificación que después ha sido muy difícil su aplicación. O sea, de hecho, a partir de ese momento, entiendo que solo una sentencia que se ha logrado y varios intentos fallidos, digamos, o sea, veces que se ha acusado por ley antiterrorista y no se ha logrado demostrar en los tribunales, pese a que a ojos vistas se trataba de delitos terroristas. Sin embargo, la manera en que está tipificado no permitió llegar a una prueba satisfactoria ante el tribunal y, digamos, fue una derrota bastante emblemática que significó que de ahí en adelante, en general, el Ministerio del Interior ha sido muy cauteloso en digamos, invocar la ley antiterrorista, pero también la Fiscalía. Porque esto, a diferencia de la ley de seguridad del Estado, la Fiscalía la puede invocar directamente y no lo hace por este mismo antecedente. Entonces, tenemos un problema desde ese punto de vista, que en el fondo esto es una ley que viene con una historia, una mochila, digamos, de inefectividad o cuestionamiento que es bastante grande. En segundo lugar, hay también una mochila, por decirlo así, de intentos de resolver este problema fallidos, ¿no? Ha habido, los últimos dos gobiernos han presentado proyectos que no han prosperado. En tercer lugar, hay una presencia y diversificación de acciones que caen bajo el perfil de delitos terroristas en el país, de distinta naturaleza. Y para esas distintas variantes, igualmente la ley ha sido, digamos, inadecuada e insuficiente. Por último, hay también un elemento nuevo respecto a los proyectos presentados anteriormente, que genera un ecosistema, digamos, en la legislación distinto para tratar esto, porque muy recientemente este Congreso despachó una legislación sobre la criminalidad organizada que toma muchos temas que son habitualmente parte de la legislación antiterrorista, que son las técnicas especiales de investigación, métodos intrusivos de combate, de prevención, y los toma actualizando las instituciones que teníamos en el país, incorporando elementos nuevos, resolviendo varios problemas que tenían estas figuras en legislaciones más antiguas, y por decirlo así, parte del trabajo ya está hecho, ¿no? Se hizo a propósito de esa legislación y se hizo hace muy poco y con el actual Parlamento. Entonces, eso genera una condición más favorable porque está, por decirlo así, allanado el camino en parte importante del tema que siempre es muy complicado. Ahora, ¿cómo se llegó a esta propuesta? En primer lugar, había desde el principio una definición de nuestro gobierno, del presidente Boric, que tenía en su programa el propósito de actualizar la ley antiterrorista. Pero a eso se sumó que el año pasado, cuando se hicieron conversaciones de todos los sectores políticos para concordar una agenda, se acordó incorporar ahí la actualización de la legislación en esta materia, aunque al final ese acuerdo no se firmó, el Ejecutivo hizo un compromiso unilateral de presentar a mediados de año un proyecto. Eso quedó ahí como una definición que después se ratificó ya con este trabajo iniciado, o sea, la elaboración de la propuesta, cuando fueron esos 3 atentados grandes que hubo en una misma semana, no sé si recuerdan que fueron fundamentalmente un puente ferroviario y 2 instalaciones de, creo que eran torres de alta tensión. Ahí el presidente convocó una reunión a los poderes del Estado y también en esa reunión invitó al Ministerio Público y a las policías, y contó que estábamos trabajando en este proyecto, que estaba pronto a ser presentado, y ahí se acordó dar una vuelta más a este proyecto antes de presentarlo y hacer consultas con los integrantes de esa mesa, excluyendo, sí, al Poder Judicial, en virtud de que ellos deben pronunciarse una vez que el proyecto entra en tramitación y por lo tanto no era conveniente que lo hicieran previamente. Entonces, esto significó que un mes y medio, más o menos, se postergó esta presentación para hacer esta ronda de conversaciones, y eso se tradujo en un método de trabajo en que hubo un trabajo del Ejecutivo, donde participó fundamentalmente nuestro ministerio, el Ministerio de Justicia y la SECPRES. Dentro de nuestro ministerio tuvo también una participación la ANI, que aportó al debate,
Después se hicieron reuniones, se tuvo una asesoría externa de un jurista experto en esta materia, que es el penalista Juan Pablo Mañalich. A eso se agregaron estas reuniones que se acordaron, donde se hizo una reunión se hicieron 2 reuniones con el Ministerio Público. Además se hizo un trabajo con la Organización de Naciones Unidas en una instancia especializada que tiene en esta materia, y la propuesta se le comunicó y se le recibieron observaciones de los presidentes de ambas cámaras, ¿no? Bueno, la Fiscalía también, que estaba en esta reunión, y también se le presentó y la conocieron previamente las policías. Entonces, lo que estamos presentando es fruto de todo ese trabajo. ¿Cuál es digamos, el marco en que se inserta esta legislación? Aquí decíamos previamente que revisamos las propuestas que han hecho los gobiernos anteriores, también revisamos lo que es la legislación de otros países, especialmente las que tienen leyes más desarrolladas en esta materia, más experiencia, que son fundamentalmente y además corresponden a, digamos, a modalidades de tratamiento del tema distintas, que es la legislación norteamericana, la legislación alemana, la legislación española, que son las que estudiamos con mayor detención. Y en base a este examen y también al debate chileno, lo primero es entender que esta legislación nuestra, en nuestro debate, se inserta en una, digamos, tradición de un tema que siempre es muy discutido en todos los países. O sea, a nosotros nos ha costado mucho, no hemos tenido una ley que funcione plenamente de retorno a la democracia, pero a nadie le es fácil, por decirlo así. En todos los países las legislaciones antiterroristas se discuten mucho y hay muchos, digamos, temas que no terminan nunca de cerrar y que siguen siempre siendo motivo recurrente de debate. Y esto se juega principalmente en torno a 2, digamos, variantes en las cuales hay que tomar definiciones y que los distintos modelos legislativos toman definiciones distintas. Como terrorismo, es una convención que vamos a definir como terrorismo, ¿no? Hay distintas convenciones de cómo definirlo. Y las variantes que lo definen son, en primer lugar, si el énfasis está puesto en un modelo objetivo o un modelo subjetivo para definir el terrorismo. Nuestra legislación actual claramente tiene un modelo subjetivo y parte de sus problemas tiene que ver con eso, porque hay que probar una subjetividad. Pero esto no es solo algo que sucede, digamos, en nuestro caso, es parte del debate internacional. En este modelo objetivo y subjetivo también ciertamente hay modalidades más mixtas. En segundo lugar, hay legislaciones que ponen más énfasis en la actuación individual y hay otras que ponen más énfasis en tratar el terrorismo como un delito de organización. Desde los casos que son más radicales en esto, como el caso alemán, donde el delito terrorista es un delito estrictamente de organización y si no, no es terrorista. Y al otro extremo, y esto tiene que ver un poco también con la experiencia de los países, la legislación norteamericana, donde está mucho más el énfasis en la actuación de un individuo que comete cierto tipo de delito y el factor organización no es relevante. Además, hay modalidades mixtas. En el caso de la legislación que se está proponiendo un modelo, digamos, para tratar el tema, donde el corazón está puesto más bien en la idea del delito terrorista como un delito de organización, pero se trata y se regula como terrorista también la posibilidad de actos individuales. En ese sentido, es un modelo mixto, aunque su corazón está más puesto en el delito de organización. Y del punto de vista del modelo objetivo-subjetivo nos estamos inclinando por un modelo más objetivo, porque venimos del subjetivo con una experiencia bien mala, entonces claramente nos vamos en la dirección contraria. ¿Qué contiene la propuesta? La propuesta, en primer lugar, se traduce en un nuevo párrafo del Código Penal. Eso es la propuesta. Lo que hace es crear un nuevo delito, una nueva figura, digamos, que es el delito de asociación terrorista. Además, establece, como les decía, en esta dinámica mixta, un delito específico de terrorismo individual. O sea, es una figura propia, una variante, por decirlo así. En tercer lugar, establece un delito de favorecimiento de la organización terrorista. Después vamos a ir viendo cómo regula estas distintas cosas. Establece un delito de financiamiento de la organización terrorista de quien no es parte de la organización. Porque además está el que es parte de la organización y su participación consiste en participar en el financiamiento, que tiene otro tratamiento. Entonces aquí estamos hablando de la figura de quien financia sin ser parte. Luego establece una aplicación de las reglas de comiso de ganancias con y sin condena, del comiso sustitutivo y la cancelación de personalidad jurídica, que son, digamos, normas dictadas a propósito del crimen organizado y que van a ser aplicables aquí.
establece la facultad de rebaja o excepción de pena cuando hay colaboración que permita impedir la comisión de delitos de este tipo, o sea, previo a que se cometan, y que esto con efecto en otros procesos. Además, establece una regla de acumulación de penas entre el delito de asociación terrorista y el delito fin cometido. O sea, cuando se comete un delito terrorista, de los que ya les voy a explicar lo que es el delito fin, hay dos penas que se acumulan. Una, la del delito terrorista propiamente tal, y una segunda por ser parte de la asociación terrorista. Y por último, establece el carácter terrorista para todos los delitos de un cierto párrafo que vamos a mirar ahora en detalle, que tiene esta característica de ser el delito medio o el delito fin, que es el que le da el carácter terrorista a la organización. Hay otras modificaciones adicionales. Se modifica el Código Procesal Penal para permitir la aplicación de técnicas especiales de investigación, como decía. Se establece la legitimidad activa del Ministerio del Interior para querellarse por estos delitos. Se establece una modificación a la Ley de Libertad Condicional, poniendo más exigencia en el caso de delitos de este tipo. Se incorpora la regulación terrorista en el Código Penal a continuación del capítulo de criminalidad organizada. Esa es la ubicación que tiene. O sea, en lugar de ser una ley separada, pasa a ser parte del cuerpo del Código Penal. Y se establece una disposición transitoria para tener reglas que definan qué va a pasar con los procesos judiciales que están en curso y no dejar eso a una libre interpretación, sino que dejarlo muy claramente establecido para evitar interpretaciones complejas. Partamos entonces por lo primero, el delito de asociación terrorista, que es el corazón de este asunto, ¿no? El delito de asociación terrorista es un delito que comete quien toma parte de una asociación terrorista. Aquí es donde nos empieza a ayudar la legislación de crimen organizado, porque ahí ya está el concepto de tomar parte. Entonces ya nos colgamos de algo que existe, que lo tratamos hace poco y que tiene una modalidad, digamos, análoga, en el sentido de quien toma parte de la asociación está cometiendo este delito. La asociación terrorista, ¿qué es? Es una agrupación de 3 o más personas, siguiendo de nuevo la estructura de crimen organizado, y que tiene una acción sostenida en el tiempo. O sea que se organiza, y eso significa no es una espontaneidad ante un momento, sino que hay un trabajo organizado. En segundo lugar, pues son 3 los componentes que constituyen una asociación terrorista. En primer lugar, el hecho de que hay asociación. En segundo lugar, que se organiza, esta asociación tiene un propósito, que es perpetrar delitos de un catálogo que son los delitos fin. Los delitos fin son los que le otorgan la condición de asociación terrorista a esta organización. Y en tercer lugar, esta asociación que se organiza para cometer estos delitos persigue 3 tipos de situaciones, o 2 objetivos o tiene un método. ¿Cuáles son los 2 objetivos? En primer lugar, socavar o desestabilizar la estructura del Estado económica, social o política, del Estado democrático, además dice. En segundo lugar, imponer decisiones a la autoridad, forzar a la autoridad a tomar una decisión. Y en tercer lugar, algo que no es un objetivo, sino que es un método, ocupa métodos que son aptos para someter o desmoralizar a la población. Este tercer punto es muy importante porque al hablar de métodos aptos no es necesario probar la subjetividad. O sea, puede que no esté esa intención o que no se pueda probar la intención. Lo importante es que el método sea apto. Y desde ese punto de vista, aquí tenemos la opción por un método objetivo, en que no tenemos que entrar, digamos, en la subjetividad del autor, sino que analizar el hecho cometido. Y si tiene esa aptitud, es posible catalogarlo de terrorista. Entonces, la asociación terrorista se da cuando se cumplen estas 3 cosas. 3 o más personas con acción recurrente, el propósito de cometer estos delitos fines, y en tercer lugar, este método de trabajo, estos objetivos que están en el punto 3. ¿Cuáles son los delitos fines? Una pregunta me dice, ¿por qué no 2? ¿Por qué 3? ¿3 qué? 3 o más personas, si somos 2, ¿no? Ese es el debate que dimos exactamente el mismo en crimen organizado. ¿Mm? Porque cuando hay 2... Ya. Catálogo de delitos fines. Antes de describir cuáles son los delitos, esto es bien importante, digamos, porque esto va a ser ciertamente objeto de mucho debate, porque además es totalmente convencional. O sea, es una decisión que tomamos, qué vamos a entender como terrorista y qué no.
Entonces, ¿cuál es la opción que toma esta propuesta? Esta opción pone énfasis en que los delitos fines, o sea, lo que le dan el carácter terrorista a la asociación, son delitos que se caracterizan por un desprecio a la vida. ¿Qué significa eso? Que ponemos una frontera que está en un punto nítido, porque hay muchos delitos que se pueden discutir, pero una vez que uno entra en esa discusión, entra en unas fronteras que son muy imprecisas. Aquí estamos en una frontera que nos parece bastante, digamos, sólida desde el punto de vista de los conceptos que están detrás y que tiene a la vez la porosidad suficiente, porque también existe la interpretación de que los únicos delitos que son considerables terroristas son los que atentan directamente contra la vida. Aquí estamos considerando delitos que muestran un desprecio por la vida, aunque no sean un atentado directo a la vida y la integridad de una persona. Después les voy a hablar de los delitos medios, no voy a adelantarme porque puede causar confusión. ¿Qué delitos se consideran de esta naturaleza, que le otorgan el carácter terrorista a esta asociación terrorista? El secuestro, la sustracción de menores, la tortura, el envenenamiento con sustancias de consumo público, la diseminación de patógenos, el homicidio, la castración, la mutilación, las lesiones, el incendio con resultado de muerte, el incendio de lugares habitados, el incendio de lugares destinados a la habitación, aunque no estén habitados, el incendio de infraestructura pública o transporte destinado al uso humano, los estragos, el uso de bombas o artefactos explosivos, el sabotaje de instalaciones nucleares, el empleo de armas químicas, biológicas o toxínicas. Yo hubiera dicho tóxicas, pero seguramente hay algo que me pierdo. Bueno, estos son los delitos fines. O sea, para que una asociación de este tipo sea catalogada como terrorista, tiene que o haber cometido o estar organizada para cometer estos delitos. Quiero poner el acento en estar organizada para cometer, porque si está organizada para cometerlas, pero aún no los ha cometido, ya es igual una asociación terrorista, porque está organizándose con el objeto de cometer estos delitos. Sin embargo, y esto es, bueno, vamos a entrar en las penas y después voy a entrar en los delitos medios. ¿Cuál es la estructura de pena? Hay una figura base, que es, como decíamos, ser miembro, formar parte de una asociación terrorista, y ese, digamos, delito base tiene como pena presidio menor en su grado mínimo, es decir, presidio mayor, perdón, en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10 años. Esto más la pena del delito cometido. O sea, es la combinación de ambas la que sería, digamos, la pena en este caso. Hay figuras agravadas, que es la persona que, siendo miembro, es reclutador o entrenador en una asociación terrorista, o bien es fundador, es jefe, es mando de algún nivel o financista de una asociación terrorista. Estos son figuras agravadas. En el primer caso, la pena que tienen es presidio mayor en sus grados mínimo a medio, o sea, de 5 años y un día a 15 años, más la pena del delito cometido. En el segundo, de fundador, jefe, mando, presidio mayor en su grado medio, o sea, de 10 años y un día a 15 años, más la pena del delito final. Además, hay figuras atenuadas respecto a la figura central. Una es la participación en una asociación terrorista, pero sin tener una participación relevante en los delitos que comete. En ese caso, la pena es la figura base que puede ser rebajada en un grado. Y segundo, la persona que recibió entrenamiento, pero no llegó a ser parte ni a cometer los delitos directamente, que tiene la figura, tiene como pena la figura base que puede ser rebajada en un grado, que es el mismo caso de la situación anterior. En segundo lugar está el delito de favorecimiento, porque el primero es ser parte, ¿no? Todo esto que hemos visto es ser parte. Segundo, favorecimiento de la actividad terrorista. Esto es cometer un delito del catálogo de delitos de favorecimiento, que son específicos, a sabiendas de que se favorece una asociación terrorista. Y las penas, aquí está en el miembro de la asociación, la pena por asociación terrorista más la pena del delito que se comete, y en el no miembro la pena del delito que se comete aumentada en un grado. O sea, una es si no es y otra si es miembro. Después están los delitos medios, que los llamamos delitos de favorecimiento. Esto, yo diría, nosotros decimos, es como la principal innovación de esta propuesta. Porque hay un grupo de delitos, que son los delitos fines que ya mencionamos, que son los que le dan el carácter terrorista a la asociación. Pero una vez que la
asociación ya tiene ese carácter, todos los otros delitos que comete para favorecer a la asociación son también delitos terroristas. ¿Cuáles son estos? Las amenazas, el robo calificado, el robo, la extorsión, la receptación, la posesión y porte de armas, la fabricación de armas, el adulteramiento de armas o municiones, la posesión de armas prohibidas, el porte de armas prohibidas, el lavado de activos, la elaboración de drogas, la elaboración de precursores de droga, el tráfico de drogas, el ataque a un sistema informático, el acceso ilícito a un sistema informático, la interceptación ilícita de un sistema informático, el ataque a la integridad de los datos de un sistema informático y la receptación de datos informáticos. Todo esto son delitos medios. Estos delitos, por el hecho de cometerlos una asociación terrorista, cuyo carácter se lo dan los elementos anteriores, son también delitos terroristas. ¿Y qué significa que son delitos? Vamos a ver después el tema de las penas, pero los delitos terroristas, el delito terrorista individual, que es como la figura residual, paralela, que tiene una tipificación propia. Estos son delitos que se cometen sin ser parte de una asociación, alguien que no es parte, pero comete algunos de los delitos del catálogo de delitos fines, lo hace, digamos, en concordancia con los fines de alguna asociación terrorista. Por ejemplo, alguien no es parte de una agrupación, vamos a llamarla el grupo XX, pero comete un atentado propio de los delitos fines y lo hace esgrimiendo los fines de la organización XX, ¿no? Con una proclama, con un llamado, con una buscar arrancarle decisión a la autoridad o infringir esta desmoralización en la población, ahí es catalogado delito terrorista. Pero además se considera el delito como delito terrorista la colocación individual, la colocación, el envío, la activación, el lanzamiento, la detonación, el disparo o explosión de artefactos explosivos o incendiarios cuando se persigue socavar o desestabilizar las estructuras del Estado democrático o arrancar decisiones de la autoridad, aunque eso no coincida con los fines de ninguna agrupación existente. O sea, aunque eso se haga de manera totalmente aislada, sin ninguna relación con grupos terroristas existentes. ¿Cuál es la pena? Por ejemplo. La pena en este caso, pena de delito cometido, aumentado en un grado del delito que se cometió, digamos, la bomba, lo que haya sido el homicidio, de lo que se trate. La estructura de penas de los delitos de favorecimiento y de terrorismo individual. El terrorismo del individuo no miembro de una asociación terrorista, la pena del delito aumentada en un grado. El de favorecimiento de la asociación terrorista de un no miembro de la asociación, pena del delito de favorecimiento aumentada en un grado. El favorecimiento de la asociación terrorista de un miembro de la asociación terrorista, la pena del delito de la asociación terrorista más la pena del delito de favorecimiento. Y después, proveer o recolectar fondos para una asociación terrorista de un no miembro de la asociación, el presidio menor en su grado máximo, que es 3 años y un día, a 5 años. ¿Qué ventajas tiene esta propuesta o esta fórmula? En primer lugar, permite anticipar la persecución penal. O sea, desde el momento que se forma la asociación que persigue cometer estos delitos, ya tenemos una asociación terrorista y se la puede perseguir como tal. En segundo lugar, el doble catálogo, porque nos permite diferenciar algo que siempre es muy complejo, ¿no? Una cosa es lo que le otorga el carácter terrorista a una asociación y otra cosa son delitos menores que estas asociaciones cometen para favorecer su actividad. Aquí, en esta, digamos, combinación, ambos casos van a quedar regulados con penas agravadas, con técnicas especiales de investigación, con todo lo que hemos mencionado. Después, el uso de técnicas especiales de investigación modernizada recientemente por el Congreso en la Ley de Crimen Organizado. Y después, una descripción de los delitos terroristas que salva muchas de las objeciones que han tenido nuestros debates previos, donde el foco está en socavar o desestabilizar las estructuras del Estado democrático, arrancar decisiones de la autoridad, o bien esta facultad de generar, digamos, desmoralizar o someter a la población que está intrínseca en los actos que se cometen y no en el estado de ánimo, las intenciones del perpetrador. Eso es, presidente, la propuesta. Muchísimas gracias, ministra del Interior. Le ofrezco la palabra a los colegas senadores para poder reflexionar sobre la presentación de la ministra y también sobre el proyecto de ley que son refundidos varios de ellos. Senador Flores, tiene la palabra.
Gracias, presidente. A nombre del senador Osandón también. Bueno, puedo decir que me siento muy contento porque algún gobierno haya reaccionado a la imprecisión que se generó el año 2012 de una corrección que se hizo del abuso de una norma antiterrorista durante la dictadura. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ese error que se comete nos ha dejado absolutamente desprovisto de una herramienta con la que hay que actuar con dureza y estamos en lo que estamos, con un crimen organizado ligado al narcotráfico, ligado a otras prácticas delictuales hoy día sin contrapeso y sin que efectivamente la ciudadanía sienta que hay una protección por parte de quien administra el Estado. Y eso es grave y es serio, de tal manera de que este esfuerzo que hemos hecho varios, porque aquí estamos, presidente, iniciando un debate de 3 proyectos. Uno que modifica la ley antiterrorista, que es con parte de esta comisión, otro que crea una nueva ley antiterrorista que es moción, y el del Ejecutivo que, en base a la exposición de la ministra, me parece no solamente razonable, sino que me parece contundente. Creo que estamos en el camino correcto y que va a facilitar un buen debate, pero, un buen debate, pero un rápido debate. Yo no creo que demoremos demasiado en esta comisión, presidente, en avanzar, por cuanto hay plena conciencia de que es absolutamente necesario tener una nueva norma que no solamente genere el catálogo de los delitos, las precisiones respecto de la asociación, la incorporación de la individualidad, sino que además estén las condicionantes y los agravantes y las nuevas técnicas de investigación, la protección a los testigos, en fin, toda una serie de elementos que en los países más democráticos del mundo que tienen esta norma vigente y la aplican con rigurosidad, han podido, yo diría, controlar o más bien evitar actos de esta naturaleza. Aquí hay que actuar con firmeza. Aquí no hay espacio ni para consignas, ni para ideologías, ni para titubeos. Esto o lo enfrentamos con firmeza de una sola vez o sencillamente vamos a seguir estando invadidos por individuos que se sienten no solamente impunes para cometer crímenes horrorosos, como los que hemos visto en el norte y como hemos visto también en otras partes de Chile, incluyendo la macrozona. Presidente, yo creo que esto merece un tratamiento súper especial y concentrado. Yo creo que tenemos, dentro de los proyectos que estamos tratando esta comisión, yo no había estado en otra comisión donde estuviésemos discutiendo 5, 6 o 7 proyectos en simultáneo. Y la verdad es que todos estamos avanzando. Creo que esta es una de las comisiones que tiene más trabajo simultáneo de todas las que a uno le corresponde estar siendo miembro oficial o sencillamente porque tenemos interés en alguna materia. Sin embargo, esto yo creo que merece una atención especialísima y creo que la podemos sacar en corto plazo, porque lo que he estado revisando de las 3 iniciativas, la verdad es que no hay colisión. Yo creo que hay un buen complemento y el debate va a ser ese, cómo incorporamos la parte que es común a los 3 proyectos y lo transformamos en una sola propuesta muy contundente antiterrorista, porque además creo que tanto la senadora Bodanovich y Macaya, ese grupo, como el proyecto nuestro, donde estamos Cas, Osandón, quien habla, Keitel, como el proyecto del Ejecutivo, busca con claridad la persecución rigurosa y estricta de este tipo de delitos, sean a través de asociaciones terroristas o de individuos aislados. Creo que vamos a poder llegar en corto plazo a buen puerto, presidente. Muchas gracias, senador Flores. Le ofrezco la palabra al senador Osandón, que me la ha pedido. Sí, no, sí, pero quiero aclarar algo porque dijiste algo que en esta comisión no te había tocado nunca trabajar con la dupla Cas-Osandón, que es muy peligrosa y apoyada por Cusano. No, pedirle a la ministra por su intermedio, presidente, que hagamos el trabajo con los técnicos como se hizo con el proyecto anterior, porque es la forma de avanzar y lo podemos sacar muy rápido. Si hacemos que los técnicos trabajen y después discutimos el tema político más profundo, no hay problema, porque si no vamos a caer en la misma y vamos a pasar años. Y este proyecto puede ser rapidísimo. Si es cosa que lo trabajemos técnicamente y hagamos el trabajo para el legislativo, que se hizo de verdad en los proyectos anteriores y que el año pasado no se hizo, que se decía que se hacía, pero que no resultaba. Muchas gracias, senador Osandón. Senador Kusanovich. La verdad que me parece sumamente importante corregir el error que hubo hace años atrás en la ley original.
que es una ley que la verdad que está y no sirve para nada, y no se quiere ni utilizar porque genera más problemas que beneficios. Por lo tanto, yo creo que esto se corrija y que el gobierno tome una iniciativa de corregir esto. Yo creo que uno de los problemas más grandes que hemos tenido en Chile es el tema del terrorismo, que no se puede combatir porque no hay ley adecuada. Así que la corrección de este tema me parece fundamental y yo creo que tenemos que trabajar aceleradamente en sacarlo lo más rápido posible, aunque esta comisión no sea de Constitución, pero deberían ser todas las comisiones de Constitución para que no discutamos nada. Muchas gracias, senador. Yo les propongo lo siguiente. Primero, ministra, manifestarle nuestra disposición a poder avanzar con este proyecto y ojalá que trabajemos parecido como lo hicimos con los asesores en el proyecto anterior. Lo que decía el senador Sondón, lo que han dicho todos, creo que nos ha ayudado a tener una buena técnica legislativa. Segundo, yo les propongo, colegas, que hoy día votemos en general este proyecto, que demos una señal política, que estamos de acuerdo a discutirlo. Eso no significa que estemos votando nada específico, sino que simplemente da una señal política de que estamos de acuerdo a ponerlo como prioridad, que nos demos un plazo de indicaciones, que le preguntemos al Ejecutivo también. Yo creo que debería ser rápido, pero también les quiero manifestar que este es un proyecto de tanta importancia que yo creo que tenemos que tener varios invitados. O sea, vamos a tener una agenda de invitados importante. Entonces yo creo que la señal política de urgencia de poder votarlo en general, darnos un plazo, no sé si es 6 semanas, 8 semanas, para que tengamos indicaciones y en esas 8 o 6 semanas invitemos a varios especialistas en esta materia y nuestros asesores en paralelo trabajen con los asesores del Ejecutivo en aquellas indicaciones que eventualmente sean necesarias para refundir, para mejorar, para discutir y que en el fondo vayamos teniendo una discusión técnica de los asesores, que hoy día lo votemos en general y que efectivamente de un plazo de aquí a 6 u 8 semanas, dependiendo de lo que el Ejecutivo también opine, podamos decir ya se acabó el plazo de indicaciones y ya nos ponemos en una acelerada cronograma de votación de este proyecto de ley. Si les parece como propuesta. Senador Sondón. Una duda. Como son 3 proyectos, ¿cuál se usa de base? ¿El de la senadora Bodanovich, que aparece como un nuevo proyecto para que se sumen los 2 para el ordenamiento? Porque en el fondo tiene que haber, yo creo, ese uno. Y lo otro que yo creo que con un mes de indicaciones basta. Después le doy la palabra a la ministra que la pidió y después al senador Flores. Si el ánimo de la comisión es el que se ha expresado, la Secretaría estima necesario hacer presente 2 o 3 cuestiones. Una muy menor que tienen que acordar ustedes una nueva denominación, porque no va a ser ninguno de los 3, sino que es uno refundido. Bueno, pero eso es menor. En segundo lugar, lo que planteaba el senador Sandón, efectivamente, si se aprueba la idea de legislar, esta idea tiene que materializarse en un texto determinado, específico, porque ello es necesario para que luego las indicaciones se formulen a ese texto y no a 3 iniciativas distintas que no hace posible el trabajo legislativo. Pero también quiero hacer presente que, despachado en general por la comisión, el proyecto queda radicado en la sala, sale de la comisión. Por lo tanto, hay un tiempo que podemos, obviamente, hacer reuniones de reflexión, de escuchar a expertos, pero no es propiamente sesiones de debate en torno a la iniciativa, toda vez que la iniciativa no está en la comisión. Lógico, a no ser que la sala no dé permiso de consultarlo en general en particular. Claro, exactamente. Que es una... ¿Hay que hacerlo antes de votar en general o se puede hacer después de votar? A ver, este es un proyecto extenso, complejo. Si se pretende hacer un primer trabajo en comisión en general y particular, habría que pedir la autorización ahora. O la otra opción es ir a la sala de votar en general y volver en particular, que es el trámite normal. Claro, pero ahí vamos a tener que esperar el plazo de indicaciones que fije la sala. Por supuesto. Ya. Muy bien. Pero en el fondo, a ver, le doy la palabra a la ministra y después vamos a concluir con una propuesta de que trate de unir criterios. Pero primero la ministra, después el senador Flores, que me pidió la palabra. Senador, la verdad, presidente, que no había pedido palabra, pero ya que me la dio,
ya que me la dio, sí, quizá me leyó el pensamiento. No, pero ya que me la dio, lo que nosotros pediríamos es que el proyecto que ha presentado el Ejecutivo sea el proyecto, digamos, madre en torno al cual se vea las incorporaciones, agregados, qué sé yo, de los demás proyectos. En gran parte también porque este es un proyecto que es del Ejecutivo, pero se ha trabajado con otras, digamos, entidades, ya tiene un trabajo, digamos, de recoger observaciones de otros organismos y desde ese punto de vista hay un cierto avance ya en esa materia. Y sobre la método de trabajo, creo que hay parte aquí que tiene que ver la comisión, pero lo que pediríamos es que se busque una manera de tratar este proyecto que no deje paralizado el tratamiento de inteligencia económica, que es un proyecto que está empezando su tramitación, que está priorizado en la agenda acordada y que todavía no ha cumplido ningún trámite, es decir, tiene que pasar por el Senado, todavía tiene que ir a la Cámara. Entonces, este otro, que es de gran importancia, pero no quedó priorizado para este año, entonces que no se organice el trabajo de tal manera que el otro proyecto quede, digamos, en espera o sin tratamiento. Ya que el senador mencionó que estaban tratando 5 proyectos a la vez, que inteligencia económica sea uno de los 5. Solo para clarificarle, ministro, hemos tenido 2 sesiones sobre inteligencia económica y además Hacienda se comprometió a enviarnos un calendario de la votación del proyecto. O sea, en ese sentido estamos completamente, es una de las prioridades nuestras y estamos avanzando. Estamos cumpliendo con todo lo que también el mismo Ejecutivo nos ha planteado en esta materia. Senador Flores. Presidente, estoy absolutamente de acuerdo porque más allá de definir quién es el padre de la criatura, yo creo que aquí tenemos 3 iniciativas que son perfectamente complementarias. Por lo tanto, yo creo que no es la pelea. No es la pelea de si vamos a usar uno como proyecto madre y cómo agregamos los otros. El tema está en cómo lo hacemos coherente y me parece muy razonable que la Secretaría nos presente un texto refundido sobre el cual discutir y no tener una sábana con 8 columnas, digamos. Creo que eso es imposible de trabajar y en ese contexto a mí me parece bien. Ahora, creo, presidente, que, a ver, tratándose de esta materia que es tan delicada, las indicaciones que pudiese, y lo voy a decir en muy buena actitud, digamos, las indicaciones que puedan llegar a la sala puede que complejicen el hecho de intentar este proyecto refundido y su discusión, teniendo claras las ideas matrices de los 3 proyectos presentados. Yo haría un intento por llegar a particular y general en esta comisión para llevarle a la sala ya algo bien ensamblado, bien trabajado, que parte de este proyecto refundido. A mí me parece que sería lo más lógico y creo que facilitaría incluso el debate de la sala, presidente, sobre la base de una sola propuesta. Y me parece que si queremos avanzar rápido en esto, lo que usted ha propuesto me parece coherente, usar todo el mes de octubre, en donde la preocupación va a ser parte de la ley de presupuesto y esto para nosotros como principal, perfectamente podríamos llegar a un plazo de indicaciones justo antes de la distrital de fin de mes, presidente. Gracias. Bien, yo le pediría también, le doy la bienvenida al senador Saavedra. Gastón, ¿cómo está usted? Muy bien, señor. Bienvenido. Por 2 motivos. Primero, porque yo creo que sería bueno que tratáramos de concordar, y con el Ejecutivo y también que nos ayude, ministra, la idea de que eventualmente tengamos un trámite en general y en particular. O sea, y que nos demos el plazo de indicaciones. Yo creo que tal vez un mes puede ser poco. Según lo que me han dicho los asesores, el Ejecutivo había planteado un poco más. Me gustaría saber la opinión del Ejecutivo en materia de indicaciones. Yo no quiero forzar que las cosas las hagamos con celeridad, pero bien hechas. Yo sé que el Ejecutivo también tiene bastantes tareas en paralelo, entonces me gustaría tal vez buscar un punto intermedio que a todos nos acomode para hacer bien el trabajo. Yo, senador Flores, me comprometo, y si ustedes están de acuerdo como comisión, que le solicitemos a la sala que nos autorice a trabajar en general y en particular. Puede que nos digan que no, y está bien, ahí es decisión soberana de la sala, y si nos dicen que no, tendremos que aprobarlo en general, ir a la sala y volver. Pero se puede solicitar esa materia en la sala para ir avanzando. Pero yo, antes de entrar en esa discusión, que creo que es fácil, me gustaría que primero acordáramos el plazo de indicaciones para que nos diéramos un calendario suficientemente holgado para hacerlo bien y suficientemente apretado para que no quede en el sueño lo justo el proyecto. Y perdón, antes de la palabra, el secretario me la pide, me imagino que por la sugerencia que hizo el senador Flores. Sí, pero también por lo expresado por la señora ministra. A ver,
como ustedes saben, la decisión que tienen que tomar en este momento ustedes es si aprueban en general y pasa a la sala y la sala fija un plazo de indicaciones. Alternativamente, ustedes pueden acordar en este momento pedir a la sala autorización para discutir en general y en particular. Y acogida esa solicitud por la sala, la comisión fija un plazo de indicaciones. En ambos casos hay que tomar la decisión de qué texto usamos para presentar las indicaciones. Como están las cosas, hay que optar por uno de los 3 textos refundidos, no por un cuarto que recoja los 3. No es posible eso, porque eso es decisión de ustedes después del debate en particular. No obstante, obviamente, cualquiera sea el texto que ustedes elijan, Flores, Ejecutivo, Bodanovich, las indicaciones pueden reemplazar completamente el texto por el que se optó. Eso es. No sé si me explico. Pero algo que no entendí, porque cuando hay un refundido se supone que los 3 proyectos están subsumidos en uno. Eso es lo que entendía que el senador Flores estaba planteando, por lo tanto no entiendo, y de hecho se acordó que eso iba a ser así. Esa es la parte que me perdí, secretario. Es que no es exactamente así. Se aprueba la idea de legislar. O sea, ustedes están de acuerdo en aprobar los objetivos comunes de los 3 proyectos. Esto es, legislar en materia de terrorismo, precisar la figura, responsabilidades, penalidades, en fin, todos estos temas que abordan, en este caso, las 3 iniciativas, por eso se han refundido. Pero esas ideas, para los efectos de presentar indicaciones, tienen que aterrizarse en uno de los 3 textos. Ya. Pero perdón, perdone que sea majadero, pero yo me imaginaría que lo que acaba de sugerir el senador Flores es lo correcto, que es, se decidió que los 3 textos se fusionaran. Por lo tanto, va a surgir un nuevo texto que va a incorporar todo lo de los 3, por mucho que esté desordenado. O sea, va a estar desordenado por naturaleza. Y creo que la labor del trabajo legislativo en particular es ordenar esos 3 textos que probablemente van a tener incluso contradicciones entre ellos, van a tener incoherencias, van a tener complementariedades. Pero en el fondo creo que lo que se indica es sobre ese texto refundido, porque de lo contrario me parecería que el segundo proyecto o el tercero, cualquiera sea el orden, vendría siendo como una indicación de lo otro, cosa que no me parece que es lo que se acordó. No, tiene razón, presidente, en que efectivamente se refunden para que de este debate de las 3 iniciativas refundidas se dé lugar a un cuarto. Pero ese cuarto nace al concluir la discusión en particular. Ni los miembros de la comisión ni la secretaría antes de la discusión podría proponer un nuevo texto, porque ese nuevo texto, insisto, va a ser producto del debate, del trabajo en particular, donde se va a ir reemplazando el nombre, artículo primero, etcétera, etcétera, hasta que surja uno nuevo. Muy bien, senador Flores. Ante este impasse, presidente, que entiendo que es más bien de técnica, de forma legislativa, pregunto nomás, ¿no será posible entonces para resolver este asunto, dado que Secretaría plantea su aprehensión respecto de hacer un cuarto sin que haya ingresado, abrir un periodo de una indicación de la comisión y que la Secretaría pueda trabajar con este refundido y lo reemplazamos de una vez con una sola propuesta, presidente? Yo creo que nos va a facilitar mucho el proceso, porque si tenemos esta incomodidad, podemos tener criterio. El Ejecutivo, los parlamentarios son el parlamentario, el proyecto de esta comisión ingresó primero, en fin, podemos tener distintos criterios como para utilizar un proyecto madre, pero ¿y qué tal si solicitamos abrir un plazo muy breve solamente para darle tiempo a Secretaría que presente este refundido y lo ingresamos como proyecto único de discusión? Pregunto nomás. Y yo otra consulta, secretario. ¿Qué pasa si es que nosotros acordamos hoy día, que creo que es lo que hay consenso, solicitarle a la sala tratarlo en general y en particular? Puede que nos digan que no, pero en vez de votarlo en general hoy día, que simplemente acordemos esa solicitud a la sala, que va a ser más tarde. En aquel caso, ¿también tenemos que elegir uno de los 3 o podemos ir con los 3 refundidos a la sala a pedirle que nos autorice a trabajarlo en general y en particular?
También en ese caso es necesario hacer una opción. Pero insisto en que esta opción no limita... Ya. Me dice mi asesor que Chaguán presenta un nuevo proyecto y Quintana otro proyecto. Podrían incorporarse al debate, ellos presentarán iniciativas, indicaciones. Pero nosotros podemos perfectamente tomar Perdón, para recapitular, yo quiero simplemente poner de relieve la dificultad que representa para todos ustedes, no solo la Secretaría, el dar por aprobadas las 3 iniciativas, porque desde el punto de vista intelectual incluso, cómo trabajar simultáneamente indicaciones a 3 textos distintos. No, no podríamos. Entonces hay que tomar una opción, pero esa opción, y con esto sí que concluyo, no limita la iniciativa de ustedes para presentar iniciativas y da la posibilidad de sustituir completamente cualquiera sea el texto que elijan. Desde el punto de vista de construcción de textos, yo estoy de acuerdo con la ministra del Interior en el sentido de que el mensaje del Ejecutivo pareciera ser más orgánico, más omnicomprensivo, desde luego. Tanto las proposiciones del senador Flores como las de la senadora Bodanovich están, de alguna manera, en distintos términos, pero están incluidos en el mensaje. Pero la decisión es de usted. Senador Sandón, tiene la palabra. Lo que yo había planteado que a lo mejor lo más fácil era votar el de la senadora Bodanovich y después meterlo a todos por indicación en el mismo, para partir con uno, ¿no? Si en el fondo vamos a trabajar con todos igual. Senador Saavedra. Senador Saavedra. Gracias. Gracias, estimado. ¿Cómo le decían a ustedes? No nos decimos tonteras. Amigos. Amigos todos. Hola, amigo. Hola, amigo. Parece no tanto, sí. Mira, existe, yo creo que la posibilidad, a partir de lo que dice la señora ministro, recoger el texto del Ejecutivo como texto madre y ahí se incorporan después todas las indicaciones que se pudieran hacer, pero tener un solo texto y no estar en esta discusión que además, lo que dice el secretario, esto aleja después el texto, lo alejaría de esta comisión, pasaría ya a otra comisión seguramente y por tanto saca de la discusión desde la Comisión de Seguridad el texto. Entonces mi impresión es que es más favorable por coherencia del proyecto, para que no tenga colisión entre los diferentes enfoques que pudiera tener estos textos, votar en general, si fuera posible, el proyecto en mensaje del presidente de la República, que recoge varias de las mociones parlamentarias. Para irnos ordenando, yo entiendo que hay consenso en que queremos pedir que nos autoricen tramitarlo en general y en particular. ¿Estamos? ¿No? Pregunto, más allá de la discusión de cuál va a ser el proyecto madre que... Por eso le digo, en esa materia, entonces la única materia que nos estaría concluyendo es decir, si es que aprobamos en general, o sea, si es que pedimos eso a la sala, tenemos que definir cuál va a ser el proyecto que de alguna manera sobre el cual se va a construir toda la legislación. ¿Se puede definir después? Ok, entonces acordado que se solicita unánimemente por la comisión, y yo concuerdo que tenemos que ordenar la discusión de los fusionados, pero quiero decirle al Ejecutivo que obviamente el rol del Ejecutivo va a ser fundamental en esto, obviamente el rol de articulador del Ejecutivo en esto va a ser fundamental, así que esperamos trabajar en conjunto. ¿Les parece el plazo de indicaciones, más allá de que si es que llegara a la sala a decirnos que sí, sea de 6 semanas, o les parece que es muy acotado? Porque ellos... No, se lo que pasa es que había una discusión entre 8 y 4, creo que 6 nos deja a todos más o menos contestes de que podemos avanzar en la dirección correcta. Muy bien. No, por último, quiero hacer presente que este plazo de indicaciones es un plazo interno de la comisión, no se discute en la sala hoy día, en la sala simplemente se plantea la solicitud de continuar el debate tanto en general como en particular. Si la sala diera esa autorización, nosotros luego vemos con qué texto trabajamos, dentro de qué plazo. Muy bien.
Secretaria Ministra. No es por, digamos, especular, pero probablemente la sala le va a interesar saber también, para tomar esta decisión, cómo se va a trabajar. O sea, es totalmente esperable que eso suceda. O sea, si se va a trabajar con la idea de organizar el debate en torno a cuál proyecto. Porque además los proyectos también son opciones, porque en un caso es una nueva ley, en otro caso es reforma de la actual ley, en otro caso es capítulo en el Código Penal. Eso ya es un, digamos, un primer, que igual se puede cambiar en el camino, pero es un punto de partida. En el camino puede verse que se inclina la comisión por otra cosa. Senador Flores, perdón, primero y después me lo pido al senador Santana. Bueno, lo que acaba de decir la ministra es lo que yo intentaba señalar, porque hoy día es dónde vamos a radicar este proyecto, porque el Ejecutivo dice vamos a modificar el Código Penal y ahí metemos todo lo que tiene que ver con conducta terrorista. El proyecto que salió de esta comisión modifica la actual ley, la corrige y la mejora. Y el proyecto de la senadora Bodanais es una nueva ley. Por lo tanto, ¿dónde la vamos a radicar? ¿En la nueva ley, en el Código Penal como modificación o en una adecuación y corrección de la actual ley antiterrorista? Yo les quiero proponer lo siguiente, perdón, senador Santana, después yo voy a hacer una... Como es una nueva ley, creo que es más fácil partir con una nueva ley. Bueno, está bien, yo no quiero que tengamos ese debate ahora. Yo les quiero proponer al Ejecutivo que en parte de la conversación de los asesores técnicos, buscando qué es lo que es mejor para Chile y para la larga, tengamos ese debate. O sea, y creo que tal vez, en el fondo, más que tenerlo acá apurados, que creo que un debate más de fondo, que simplemente de forma, creo que es más sano que vayamos a la sala, le pidamos la autorización y los asesores y nuestros equipos tengamos este debate. Y puede que sea el del Ejecutivo, yo imagino que lo pensaron mucho para tomar esa opción, puede que sea la otra, pero que tengamos ese debate con calma, sin el fragor de las cámaras y busquemos la mejor fórmula. Puede ser la del Ejecutivo sin problema, puede que sea la otra, pero creo que es un debate que tenemos que tener más allá del día de hoy, si les parece. ¿De acuerdo? Bien. Habiéndose cumplido el objeto... ¿Perdón? ¿Hubo acuerdo, por supuesto, no? Perdón, secretario, haga su... No, la Secretaría entonces entiende que hay unanimidad en solicitar a la sala la autorización para que la comisión discuta en general y en particular. Así es. ¿Bajo qué forma? Exacto. Y vamos a tener un debate serio de política pública, de diseño, para poder llegar al mejor diseño. ¿Ok? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta sí. Ministra. Sí, venía hoy día, desgraciadamente se nos fue la hora, pero lo vamos a citar próximamente a los colegas para darle prioridad a aquello. Muy próximamente. Déjame ver la agenda de los... Porque yo aquí tengo que hablar con los colegas, si no puedo citar y no tener quórum. ¿Ya? Pero voy a hablar con ellos y está... Y además tenemos acuerdo. O sea, parece que estamos muy bien para poder avanzar. ¿Ya? Muy bien. Habiéndose cumplido, se levanta la sesión.